Lo que vamos a ver nosotros el día de hoy es la matriz de rigidez o cómo se derivó esa matriz. Ustedes van a tener que realizar una tarita, al igual que en armaduras. Ustedes van a deducir esa matriz de rigidez para mi elemento tipo viga. Pero aquí les voy a dar, digamos, unas luces de qué fue lo que se hizo para poder llegar allá. Pero ustedes van a montar esa actividad en la plataforma, yo la subo y vamos a tener un plazo de aquí al miércoles de, de la siguiente semana para subirla en la plataforma. Y la actividad va a ser eso, simplemente deducir de dónde sale la matriz de rigidez para mi elemento tipo Big. Volviendo entonces a lo que estamos explicando, la diferencia comparado con armaduras va a ser que aquí vamos a tener flexión. La matriz de rigidez que vamos a ver nosotros va a estar enfocada únicamente a los grados de libertad de rotación y de traslación, pero solamente con respecto al eje coordenado Y, que va a ser nuestro eje horizontal. Es decir, vamos a pensar que vamos a tener cargas gravitacionales como una carga sobreimpuesta sobre una losa, ¿sí? O la carga del peso propio. Y estas son las que vamos a analizar. Vamos a tener cargas en nuestro eje horizontal, en nuestro eje X. Vamos a tener cargas inclinadas por tal razón, sino solamente la mayoría de las cargas que vamos a ver son como se nos presentan en la vida práctica. En una edificación se presentan son cargas gravitacionales, ¿sí? Sobre los elementos estructurales, sobre mi viga, que los transmiten seguramente mi losa y que serán cargas de tipo vivas, como son las personas, como son los enseres que tenemos allí sobre nuestra losa, o cargas muertas, como puede ser el peso propio. Entonces, por esa razón vamos a ver ese análisis de las vigas solamente teniendo en cuenta 2 grados de libertad por nodo en nuestro elemento estructural. ¿Listo? Entonces, para eso nosotros definimos unas coordenadas tanto globales como locales. Entonces, cuando se hable de las coordenadas globales, vamos a hacer referencia a nuestras coordenadas X, Y y Z. En este primer punto de nuestro análisis de vigas, solo vamos a trabajar vigas en 2 dimensiones, es decir, nuestras coordenadas globales van a estar definidas en X y en Y, en el plano XY. Sin embargo, cuando se hable de coordenadas del elemento, se va a hacer referencia a X' y Y'. Y siempre se va a dar el punto de origen, el punto 00, en nuestro nodo near, ¿listo? Nuestro nodo cercano. Ahora, tenemos que dejar claro a qué hacemos referencia cuando hablamos de indeterminación cinemática. Mi pregunta entonces será, ¿qué es eso de la indeterminación cinemática? ¿Qué recuerdan ustedes de las personas que vieron el video? ¿Qué me pueden decir que era esto? ¿Qué es esto de la indeterminación cinemática? ¿Qué es indeterminación cinemática? Profe, es o sea, los componentes que tiene la viga, más o menos como pues los componentes que son necesarios pues, para poder describir el sistema. El No, número de los movimientos desconocidos. por ahí va la cosa, ¿cierto? Entonces, para nosotros determinar o decir qué grado de determinación cinemática tiene nuestra estructura, nosotros vamos a recordar que en el plano, por nodo, vamos a tener un máximo de 3 grados de libertad, ¿cierto? ¿Se acuerdan ustedes que nosotros antes de hablar de nuestras armaduras hablamos de los grados de libertad? Los cuales yo les decía, un nodo puede tomar cualquier dirección, pero nosotros aquí idealizamos nuestra estructura de tal forma que solo vamos a tener un desplazamiento en X y un desplazamiento en Y y una rotación de nuestros elementos estructurales.
Esa es la idealización que nosotros le damos. Ahora, la indeterminación cinemática la vamos a definir como lo siguiente. Mi indeterminación cinemática va a ser igual a los grados de libertad totales de la estructura menos los grados de libertad restringidos. ¿Listo? De esa manera yo podré encontrar el grado de indeterminación cinemática de cualquier estructura. Miremos esto de los grados de libertad totales. Entonces decimos que por nodo tenemos 3 grados de libertad idealizados. En X, en Y, en X, en Y y en Z. Esos son los grados de libertad idealizados que nosotros tenemos. Ahora, si nosotros lo trasladamos esto a nuestra viga del primer ejemplo, podemos decir que en el nodo A y en el nodo B tenemos 3 grados de libertad en cada nodo. Es decir, totales en este elemento estructural tendríamos 6 grados de libertad y 5 posibles movimientos en los nodos. Pero estos movimientos yo los puedo restringir. ¿En función a qué? En función al tipo de apoyo que yo defino para mi estructura. En el caso del lado izquierdo, tenemos en A un tipo de apoyo fijo, el cual restringe ¿qué? ¿Qué restringe este apoyo? El desplazamiento. Exacto, los desplazamientos. Tanto en X como en Y, este apoyo lo restringe. Y en B, ¿qué restringe ese empotramiento? Todos los movimientos. Todos los movimientos, todos los grados de libertad posibles que yo tenga allí, este empotramiento me los va a restringir. Entonces yo tengo restricción en X, restricción en Y y restricción por momento. Sin embargo, acá en A, yo tengo solamente restricción de movimiento en X y de traslación en Y. ¿Sí? Quiere decir que ¿cuántos serán los grados de libertad totales para esta estructura? 1. Los grados de libertad totales. ¿Cuáles son los grados de libertad totales? Ah, serían 6. 6, exacto. Menos los grados de libertad restringidos. ¿Cuántos grados de libertad tengo restringidos yo por la condición de apoyos? 5. 5, correcto. Quiere decir que mi grado de indeterminación cinemática es igual a 1. Es decir, esta viga tiene un grado 1 de determinación cinemática. ¿Listo? Porque solamente, como estoy viendo aquí en la imagen, la rotación es el único grado de libertad que no se restringe. Mi rotación en A. En B sí la restringo, pero en A no. Entonces, por esa razón, esta viga se dice que es o tiene un grado de primer grado de indeterminación cinemática. ¿Sí es claro? Sí, señor. Listo. Ahora, partiendo de esta definición, vamos a hablar de nuestra segunda viga. Este sería nuestro segundo ejemplo. Este fue nuestro primero y este sería nuestro segundo ejemplo. Si nosotros decimos que la indeterminación cinemática es igual a los grados de libertad totales menos los grados de libertad restringidos, en nuestra segunda viga, ¿cuántos grados de libertad totales vamos a tener? 6. ¿Seguros? Fijémonos que a diferencia de la viga de la parte superior, tenemos un extremo libre. Y en ese extremo libre, que es aquí en mi punto C, hay una carga puntual. Esa carga puntual, P, genera entonces un desplazamiento y genera una rotación. Es decir, aparte de estos nodos, en los cuales yo tengo un apoyo, aquí le voy a sumar un grado de libertad y otro grado de libertad. Es decir, de los 6 que ustedes están definiendo por el apoyo A y el apoyo B, ¿cuántos grados de libertad le sumo? 2. 2, ¿cierto?
Entonces, al sumar esos 2 grados de libertad adicionales, ¿cuántos grados de libertad tengo yo en total? 8. 8 grados de libertad totales. Y aquí no me quiero salir. Menos mis grados de libertad restringidos. ¿Cuántos grados de libertad tengo restringidos en función del tipo de apoyos? Son apoyos fijos. 4. 4. ¿Quiere decir esto? Que mi grado de indeterminación cinemática para mi segundo ejemplo es igual a 4. El grado de indeterminación cinemática va a ser de 4º grado para mi segundo ejemplo. Y así sucesivamente con los demás. Pero va a depender de la condición de apoyos, si tengo un extremo libre y el tipo de apoyo que yo tenga en mi viga. Ese grado de indeterminación cinemática. Esta viga del segundo ejemplo es de 4º grado de indeterminación cinemática. ¿Sí es claro? Sí, señor. Sí, señor. ¿Y por qué definimos nosotros esto? Es importante para entender cuáles van a ser los desplazamientos restringidos y mis desplazamientos conocidos. Cuando yo hable de desplazamientos conocidos, un desplazamiento conocido, por ejemplo, aquí en B, ¿cuál sería? ¿Cuál creen ustedes? ¿Será que esto se va a desplazar en Y? No. No, entonces es un desplazamiento conocido o es conocido. 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 Conocido De porque cero. sería igual a 0. ¿Será que esto se desplaza en X? No, señor. Entonces es conocido. Pero esto rota con respecto con respecto a la carga aplicada. ¿Va a tener rotación este punto? Sí, sí, señor. Sí, tiene. Entonces esto es diferente de 0. ¿Listo? Entonces los desplazamientos conocidos van a estar en función de mis grados de libertad restringidos. ¿Y para qué los necesito yo identificar? Para poder numerar los grados de libertad en función de los desplazamientos conocidos y desconocidos. Y de esta manera yo poder organizar mi matriz de rigidez y poder operar, multiplicar, ¿cierto? Mi matriz de rigidez por los desplazamientos para obtener las fuerzas. Que finalmente es la misma aplicación que nosotros le dimos cuando hablábamos de armadura, solo que va a cambiar, obviamente, nuestra matriz de rigidez. ¿Sí es claro? ¿Tenemos alguna duda hasta acá? Bueno. No, señor. Entonces, ¿cómo encontramos esa matriz de rigidez de la viga? Entonces, la matriz de rigidez de la viga se encuentra a partir de los desplazamientos y las rotaciones en los nodos. Y eso nos debe quedar claro por qué. Porque si nosotros tenemos cargas intermedias y estamos diciendo que la deducción de la matriz de rigidez está definida a partir de los desplazamientos y las rotaciones de los nodos, ¿qué tenemos que hacer cuando tengamos cargas intermedias? Tenemos que buscar la manera de llevar esa carga al nodo. Fíjense ustedes lo que están haciendo acá. Esto es parte de la tarea que les dije que les voy a colgar en la plataforma para que ustedes la solucionen. Pero básicamente lo que hacen es decir que en mi nodo cercano y en mi nodo lejano tengo una condición de apoyos diferente. Cuando evaluamos los desplazamientos en Y, pues voy a tener una condición de apoyos tipo patín que permita ese tipo de desplazamiento en solamente esa dirección. Y a partir de eso, yo voy a encontrar que esos desplazamientos van a estar en función de la rigidez del material, mi módulo de elasticidad, de mi constante elástica, mejor, de la rigidez que pueda tener, de la oposición a su deformación, que será su inercia, y obviamente de la longitud que tenga el elemento estructural elevado al cubo. Estos valores son los que quiero que ustedes consulten cómo se llegó a ellos. Pero es a partir de modificar esas condiciones de apoyo. Si yo quiero evaluar los desplazamientos, pues voy a permitir que se desplacen esos nodos. Inicialmente el nodo cercano y posteriormente el nodo lejano.
Y nos vamos a dar cuenta que estas reacciones, tanto de momento, que es en Z, y de traslación, que es en Y, aparecen en nuestra matriz de rigidez. Esto haciendo alusión a los desplazamientos y las rotaciones que se pueden dar en cada uno de los nodos cercano y lejano. Si ya evalué mis desplazamientos, pues yo lo que voy a hacer ahora es evaluar mis rotaciones con respecto a Z. Y para eso no me sirve un apoyo tipo patín. Yo lo que hago es modificar ese tipo de apoyo en el extremo cercano y en el extremo lejano por un apoyo tipo fijo. Ese apoyo tipo fijo me servirá a mí para encontrar cuáles van a ser los valores de los desplazamientos cuando se encuentre fijo y cuando se encuentre empotrado, y encontrar una relación a partir de la rigidez que puede tener ese elemento estructural. Esto que estamos viendo acá, fuerza y rotación, son los valores que componen la matriz de rigidez del elemento en función del nodo cercano y el nodo lejano. Si yo me doy cuenta, aquí no hay ninguna carga intermedia, no hay nada intermedio aplicado. Entonces, ¿cómo hago yo para trasladar mi carga a los nodos o a los extremos lejanos cercanos del elemento finito que yo defina? Eso lo vamos a hacer a partir o con la ayuda de lo que conocemos momentos de empotramiento perfecto. Esos momentos de empotramiento perfecto representarán la acción de la carga en el nodo. Y lo vamos a ver reflejado cuando se defina el vector de fuerzas que va a ser aplicado bajo este método de rigidez. ¿Listo? Entonces nos damos cuenta que aquí no hay nada aplicado en otro lado que no sea el nodo. Entonces, si yo quiero encontrar mis fuerzas, mis reacciones, mis fuerzas internas, puedo aplicar esta fórmula siempre y cuando yo no tenga cargas intermedias. Pero pues la realidad es que nosotros lo que tenemos son cargas intermedias. Nosotros no tenemos todo, todo el peso, todas las cargas vivas, todas las cargas sobreimpuestas. No las tenemos encima de la columna, sino más bien las tenemos distribuidas sobre una losa. Y al tenerlas distribuidas sobre esa losa, vamos a necesitar algo adicional para poder plantear nuestro problema y encontrar esas fuerzas internas. Si por el contrario todas mis fuerzas se encuentran aplicadas en el nodo, yo con esta formulita me basta y me sobra. Yo con esta formulita puedo encontrar las fuerzas y los desplazamientos en esa estructura. Sin embargo, eso no es lo que vamos a ver seguramente en la vida práctica. Por lo tanto, debemos identificar los elementos y los nodos de tal manera que discreticemos nuestra viga en los elementos finitos necesarios. ¿Y cuál va a ser el criterio para poder definir e identificar estos elementos y poder designar los nodos? Los apoyos, ¿cierto? O cuando tengamos un momento. Si tenemos un momento aplicado sobre o en la luz del elemento estructural, ahí vamos a definir un nodo. Y si tenemos un apoyo, ahí vamos a definir un nodo. ¿Listo? Aquí, si nos damos cuenta, están definiendo un nodo en la carga puntual, pero esa es una carga intermedia. Y yo puedo llevar esta carga a los nodos por momentos de empotramiento perfecto. Entonces no es necesario hacer un nodo en este punto, aunque se podría hacer. Yo puedo discretizarla porque voy a tener cambios de momento y cambio axial en función de esa carga. ¿Listo? Claro, y donde sí no puedo obviar este nodo es donde haya un momento aplicado, por ejemplo aquí, en una viguita, aquí tengo un momento. En este punto yo voy a designar un nodo, que en este caso sería mi nodo número 4. Perdón, 5 sería. ¿Listo? En este caso. De lo contrario, me bastará solamente con la numeración que tengo, incluso este nodo 3 lo puedo obviar y pasar esta carga por momentos de empotramiento a sus extremos, a sus nodos cercanos y nodo lejano. ¿Qué vamos a hacer para numerar los elementos? Identificamos los elementos con un número, ¿cierto? Excelado en un cuadrado, de igual forma que lo hacíamos en la armadura. Identificamos el nodo con el círculo y un número.
De igual manera que lo hacíamos en nuestra armadura, identificamos nodo cercano con la flecha y nodo lejano con la punta. La cola indicará el nodo cercano y la punta indicará el nodo lejano en cada uno de los elementos. Igualito, ¿esto tenía orden en armaduras? ¿Tenía algún orden en No, las no, armaduras? señor. No, profe. No. Aquí tampoco va a tener un orden. Esto va a ser aleatorio, esto va a depender como quiera, si le gusta el 1, si le gusta el 2, si le gusta el 7, el que usted quiera colocar acá. Simplemente es una manera de organizar nuestros vectores y nuestra matriz, o nuestra vector de nuestra matriz de una única columna, nuestra matriz de rigidez y nuestro vector de desplazamientos. Es para organizarlo. Lo que sí vamos a tener un orden, para que no nos toque organizar aún más esto, es en mis grados de libertad de rotación y de traslación. Como dije que aquí vamos a definir únicamente mi matriz de rigidez en función de cargas gravitacionales, en cargas que vayan en sentido de la gravedad, es decir, únicamente cargas verticales, horizontales, por el momento, no voy a tener en cuenta. Entonces, cada nodo en estas vigas va a tener únicamente 2 grados de libertad. De igual manera como lo veíamos en armaduras. ¿Cuál creen ustedes que es la diferencia acá? ¿Cuál será la diferencia? Que en vigas tenemos rotación. Correcto. Esa es la gran diferencia que vamos a tener nosotros acá. ¿Y por qué? Pues por una sencilla razón. Que aquí vamos a tener flexión. ¿Cierto? Vamos a tener flexión en el elemento. En mi armadura, ¿yo qué tenía? ¿Tensión o compresión? No tenía nada más, pero... ¿Perdón? Sí, señor. Tensión o compresión, pero aquí sí voy a tener flexión. Y si tengo flexión, entonces, ¿qué va a tener? Bueno, aquí, por esta condición de apoyo, yo lo que voy a tener es lo siguiente. Algo así, ¿cierto? Entonces, si yo tengo flexión, ¿qué voy a tener acá? ¿Qué va a tener acá? ¿Y qué va a tener acá? Un ángulo de rotación. Un ángulo de rotación. ¿Listo? Debido a la flexión que se genera en el elemento estructural. Entonces, por eso yo tengo aquí rotación y mi grado de libertad de traslación. 2 grados de libertad por nodo. Y esto los voy a numerar, eso sí, en un orden. ¿Cuál será el orden? ¿O cuál era el orden que nosotros le dábamos a los grados de libertad en nuestras armaduras? Primero, ¿qué numerábamos? Desplazamientos en Y. Desplazamientos perdón. conocidos o desconocidos. Si es desplazamientos, pero era o conocidos o desconocidos. ¿Qué numerábamos primero? Los desplazamientos Desconocidos. Desconocidos. Eso es lo que vamos a hacer acá. Primero, mis desplazamientos desconocidos. Ahí es. Estoy escribiendo con el mouse, qué pena. Desconocidos. Y segundo, mis desplazamientos conocidos. ¿Listo? Eso es lo que vamos a hacer acá. Por eso es que aquí están numerando 1 primero, 2, ¿sí? 3 y 4. 5, pongámosle aquí con otro color. 5, 6, 7 y 8. ¿Cierto? Porque estos yo sé que en 5, en 6, en 7 y en 8, ¿qué desplazamiento tengo yo? ¿Qué desplazamiento tendré allí? En 5, en 6, 7 y 8, ¿qué valor de desplazamiento puedo tener? La reacción hacia arriba. 0. 0, ¿cierto? 0. ¿Por qué? Porque no hay rotación.
ni hay desplazamiento. Este punto no permite que baje. Este punto no permite que ni suba ni que baje. Este punto no permite ni que suba ni que baje, ¿cierto? Y aquí mi rotación es así, inflexión de la viga. Entonces, en 2 tengo un ángulo teta, en 1 tengo un ángulo teta, pero en este que es empotrado, mi rotación es igual a 0, A cero. A cero. ¿cierto? Ese es el criterio que vamos a definir nosotros para numerar nodos, para numerar elementos, no cercano, no lejano, y los grados de libertad. Como nos damos cuenta, lo más importante para tener un orden definido será numerar los grados de libertad en función de mis desplazamientos desconocidos y conocidos. ¿Dudas? ¿Vamos acá todos? Sí, señor. Listo. Entonces, para poder llevar entonces, bueno, esta es la matriz de rigidez que finalmente ustedes van a realizar como tarea, donde vemos que a diferencia de nuestras armaduras, nuestra matriz de rigidez entonces tiene influencia por la capacidad que tenga el elemento de imponer resistencia ante esa flexión, que será su inercia, la propiedad elástica, que es mi módulo de elasticidad, y obviamente pues va a depender de la luz, qué tan rígido sea el elemento. Entonces, estos 3 valores son supremamente importantes cuando se hable en cuanto a la deformación que pueda tener el elemento estructural sometido a flexión, como van a ser nuestras vigas. Y esa será la matriz de rigidez. Una matriz de 4×4 en función de los grados de libertad que tenemos. Si nosotros tuviéramos una carga inclinada, pues esta matriz ya no va a ser de 4×4, sino de 6×6. ¿Cierto? Ahora, la aplicación del método. La aplicación del método es de la misma manera que lo habíamos visto nosotros en armaduras. Fuerzas igual a rigidez por desplazamiento. Subdividimos la matriz en función de los desplazamientos conocidos, desconocidos y desconocidos, y en función de mis fuerzas conocidas y desconocidas. Para posteriormente plantearnos estas 2 ecuaciones que nos sirven para solucionar desplazamientos y fuerzas. ¿Cierto? Eso es lo que nosotros vamos a plantearnos acá. Llegar a esta aplicación de la misma manera. Obviamente no es la misma formulación, no va a ser la misma tabla de matriz, de matriz por elemento, como teníamos en una armadura, porque vemos que aquí está influenciado por la inercia en vez del área. ¿Por qué? Porque trabajamos a flexión y en las armaduras se trabajaba la tensión a compresión. Ahora, cuando aparezcan cargas intermedias, como les decía, toda la deducción de las fórmulas se da para desplazamientos en los nodos. Cuando aparezcan este tipo de cargas, la manera por la cual yo voy a llevar la carga al nodo va a ser por momentos de empotramiento perfecto. ¿Listo? Pero cuando yo involucro dentro de mi ejercicio, cuando yo involucro dentro del ejercicio mis fuerzas, entonces estas fuerzas yo las voy a representar como las fuerzas internas. Lo que estoy viendo en la presentación, seguramente los valores que obteníamos nosotros para las reacciones en los apoyos A y B. Lo que yo voy a meter allá en mi vector Q, en ese vector, en función de los grados de libertad, van a ser las fuerzas internas, lo que estoy colocando acá en morado. ¿Por qué? Porque yo sé que aquí internamente debe llegar una fuerza A y a B, que será la acción, la reacción. Acción, reacción. Nosotros vamos a trabajar a partir de acciones. Vamos a encontrar fuerzas internas. Y a partir de ellas calcularemos las reacciones en los elementos estructurales. Entonces, ¿qué es lo que vamos a colocar nosotros? Nosotros vamos a colocar ese valor, ¿sí? Pero en función de la rotación que se está generando internamente. Quiere decir que si esta fuerza se aplica y este punto está fijo, la rotación que va a generar esto es de esta forma. Que por la convención de signos que nosotros siempre hemos trabajado, que va en sentido de las manecillas del reloj, yo tengo un momento negativo, ¿cierto? A diferencia
que si yo la analizo con respecto al otro punto, si yo analizo con respecto a este punto, la rotación que se va a generar es de esta forma, que sería un momento positivo, de manera interna. Si yo me doy cuenta, esto se genera positivo, y aquí el momento, por la convención de signos, es negativo. Acción, reacción. Lo que colocamos en el vector Q van a ser las acciones que se están generando producto de la carga. ¿Sí es claro eso? Sí, señor. Listo. Entonces, teniendo claro el procedimiento, ya podemos llegar a la aplicación. Esto de los momentos de empotramiento, pues no lo vamos a aprender de memoria, lo vamos a tener presente. De igual forma, esta presentación yo se las envío para que ustedes lo puedan consultar en su parcial y demás. Ahora, para encontrar las fuerzas en los elementos, las fuerzas internas, cortantes y momentos en los elementos de la viga, yo lo puedo determinar a partir de la ecuación 15.2. Esa ecuación 15.2 de la cual hacen referencia acá es esta. Q igual a K por D. Pero esto es D el elemento. Pero ahora, con cargas internas, con cargas intermedias, yo le voy a adicionar entonces el valor de Q sub 0. ¿Qué es eso? Van a ser las fuerzas que tiene el elemento. Fuerzas cortantes y momentos que se generan en el elemento estructural. ¿Listo? Y de esa manera entonces yo podré calcular las fuerzas en elementos que tengan cargas intermedias. Esta va a ser la fórmula adicional. Porque si yo no tengo cargas intermedias, pues esta fórmula, esta matriz de rigidez está derivada a partir de ¿qué? De las reacciones en los nodos. Pero todo partiendo de fuerzas en nodos, fuerzas en nodos. Pero cuando ya tengo cargas intermedias, la cosa cambia. Yo tengo que adicionarle a eso el cortante y el momento que se están generando producto de la transmisión de las cargas. ¿Listo? Entonces esta va a ser la formulita que nos va a servir a nosotros para poder encontrar nuestras reacciones, para poder encontrar, o incluso si yo quisiera graficar el diagrama de momentos y cortantes, a partir de esta formulita lo podría hacer. ¿Listo? Eso es lo que yo voy a poder plantearme acá. Listo. Entonces, vamos a hacer este primer ejemplo. El primer ejemplo es el más sencillo que podemos encontrar en cualquier lado. Sin embargo, nos va a servir para poder empezar a aplicar y ver lo fácil que es, pero nuevamente lo tedioso que puede llegar a ser cuando se tengan vigas con una cantidad de luces significativa. Entonces, este va a ser nuestro primer ejemplo donde vamos a determinar las reacciones en las vigas, pero las reacciones en los apoyos. Mi reacción sería reacción A, reacción B, reacción C. Vamos a definir alguna longitud para las luces del elemento estructural. Y nuestros grados de libertad, como vemos, los estamos numerando en primera instancia las rotaciones 1, 2 y 3 para mis grados de rotación, que serán los desconocidos, y 4, 5 y 6 para mis grados de traslación, que serán los conocidos. 4, 5 y 6, en función de los desplazamientos, van a tener valores iguales a 0. 1, 2 y 3, no tengo idea en este momento qué valor puede llegar a tomar. ¿De qué va a depender? Pues obviamente el valor de carga que yo le asigne y seguramente la luz que yo tenga acá. ¿Listo? Entonces, vamos a hacer este ejercicio. No sé si está claro esta numeración que aparece acá. Generalmente los libros incluso ya nos dan la numeración de los grados de libertad, pero yo no sé si se los voy a dar en el parcial. Esta numeración que se ha definido acá está clara. Si ven que es acorde a lo que hemos definido el día de hoy. ¿O hay alguna duda ahí? Sí, señor. No, ninguna duda. Listo, muchachos. Entonces, si eso está claro, vamos a Profe, sí, proceder a hacer. ¿por qué? 1, 2, 3. Ah, ya hay la numeración del 1, 2, 3, 4. Ya. El 3 es este de rotación. El 4, pongámoslo si quiere más arribita, que es que de pronto aquí se confunde uno. Eso. O sea, se empiezan a numerar cuando los grados de Los libertad son... desplazamientos desconocidos. Sí. Primero, desplazamientos conocidos siempre. Ah, ok. Listo, ¿Listo? profe. Ya, gracias. Listo, de una.
Entonces, aquí vamos a hacer nuestra hojita en Excel. Que vamos a copiar nuestra viguita. Vamos a colocar esto un poquito más grande. Vamos a definir entonces la longitud. Nuestra longitud para el elemento estructural, ¿qué longitud le colocamos a esto? ¿Qué longitud le quieren colocar a esto? 3.5 metros. 3.5. Listo. Pongámosle una longitud entonces de 3.5 metros. $3.5 metros. Listo. Vamos a decir que vamos a tener un material, que mi material va a ser concreto. Y vamos a decir que mi concretico tiene una resistencia a la compresión, un F' sub C, de ¿qué valor le quieren colocar? Pongámosle, no sé. Pongámosle 20 megapascales. Sí, que siempre, el típico que siempre utilizamos en estructuras. 21 es porque la norma sismoresistente colombiana, en el título C, nos dice que para sistemas, para los elementos de resistencia sísmica, para los elementos que hagan parte del sistema de resistencia sísmica, esa es la mínima resistencia y la compresión que voy a tener. ¿Listo? Entonces, por eso es que vemos nosotros ese 21 tan comúnmente, que es lo mínimo que podemos utilizar. En función de la resistencia y la compresión, yo puedo calcular un módulo de elasticidad. Mi módulo de elasticidad en el concreto va a ser lo siguiente. Según mi NSR10 también, el valor promedio a nivel nacional es de 4.700 por la raíz del F' sub C. Aquí voy a sacar mi teclado. Por la raíz, que es 0.5. Listo. Entonces aquí mi módulo de elasticidad me da 20.538 megapascales. Listo. Entonces, definamos pues la carga, ¿no? Ese Q, ¿a qué va a ser igual? La carga de nuestra viga, Q, ¿qué valor va a llevar? ¿Qué le damos? ¿Qué valor Q le damos a eso? Kilonewton. ¿Cuánto? Un poco más fuerte que no lo escucho. Son 10 kilonewton, creo que es 10. por piso. No, ese valor de 10 es un valor que toman los geotecnistas más o menos por metro cuadrado. ¿Sí? Entonces si ellos hacen el cálculo para una estructura en concreto, dicen, eso más o menos pesa 10 kilonewton por metro cuadrado o 1 tonelada por metro cuadrado. Entonces, ese es el valor aproximado que ellos toman para sus cálculos cuando se calcula la cimentación de sus zapatas y su cimentación. Pero no es que la carga distribuida no la vaya a confundir con eso, porque la carga distribuida es, digamos, ya la carga viva que tiene en su losa, cómo se transmite la viga, el peso propio, digamos, los muebles, los enseres y todo lo que esté en la losa, cómo se transmite la viga. ¿Listo? No lo va a confundir, pero sí ese valor es, para dejarle claridad, es el peso por metro cuadrado que más o menos se tiene en una edificación. Entonces uno también cuando está, por ejemplo, haciendo un diseño estructural, uno puede verificar si está sobrecargando, si está sobreentendiendo o teniendo adicionalmente un peso diferente al que debería contemplar. Bueno, si ya es el caso que tiene unas estructuras que son muy pesadas, unas máquinas muy pesadas, y ese valor se sobrepasa, uno debería consultarlo con el geotecnista. Entonces coloquémosle 10 kilonewton por metro. Listo, como todas las fuerzas las dejamos en kilonewton,
mi valor de la resistencia a la compresión, o mejor dicho, el del modo de elasticidad, que es el que necesitamos, lo vamos a multiplicar por 1000 para que queden kilopascales, ¿listo? Multiplicamos por 1000 para que queden kilopascales. Y no tengamos problemas con las unidades que estamos trabajando. Yo voy a agrandar esto un poquito. Perdón. Entonces vamos a tener 21.538.106 kilopascales. Listo, entonces tenemos nuestro módulo de elasticidad, tenemos la longitud, veamos qué más nos hace falta para aplicar nuestra matriz de rigidez. La inercia será otro valor que nos hace falta. Entonces vamos a decir que la inercia de nuestra sección transversal, ¿a qué es igual? ¿Cuánto es la inercia de una sección transversal? Pues tenemos que conocer cuál es la sección transversal, porque si no, no podemos calcular la inercia. Como estamos hablando de un concreto, vamos a decir que vamos a tener una sección transversal rectangular. ¿Listo? Entonces, nuestra sección transversal, digamos que es rectangular. ¿Sí? Pongámosle aquí el colorcito de concreto. Y pongámosle una base, tenemos una luz de 7 metros, sí, por ahí una base, pongámosle de 0.25 metros. Y pongámosle, en cuanto a su altura, pongámosle una altura para 7 metros, por ahí de 0.50 metros. Más o menos así. ¿Listo? Serán entonces las dimensiones de nuestra sección transversal. Con las dimensiones de la sección transversal, yo ya puedo calcular entonces la inercia, ¿cierto? La inercia para una sección rectangular es igual a ¿cuánto? Bueno, la inercia con respecto al centroide es B, que sería 0.25, ¿cierto? Por H, que en este caso es 0.5. Aquí voy a, damos que sí. Vamos a copiar mi gorrito. ¿Dónde fue que lo copié? Por 0.5 elevado al cubo, ¿cierto? Y todo este valor sobre 12. La inercia es B por H al cubo sobre 12. B por H al cubo sobre 12. Me da 0.0026 metros a la 4 aproximadamente. Entonces tengo mi inercia, tengo mi módulo de elasticidad, tengo mi longitud. Con estos valores yo ya puedo aplicar entonces acá mi matriz de rigidez, los cálculos necesarios. Entonces, para el elemento 1, yo voy a plantearme que ese elemento tiene una longitud de 3.5 metros. Voy a poner aquí esto aquí arriba. Por la siguiente razón, poner este L1 y aquí voy a colocar 2L. 2L. Entonces aquí esto va a ser 7 metros. ¿Listo? ¿Por qué? Porque el elemento 1 tiene 3.5 metros, el elemento 2 tiene 7 metros en su longitud. Entonces, para mi elemento número 1, mi matriz de rigidez va a quedar de la siguiente manera. Entonces, voy a colocar todos y cada uno de los elementos, de los valores de esta matriz de rigidez en sus filas y en sus columnas. Entonces, primera fila, primera columna, va a ser igual a 12 veces por mi módulo de elasticidad, ¿cierto? Por mi inercia. Y todo esto dividido en la longitud L
mi longitud, L, elevado al cubo. No me quiso copiar el sombrerito, entonces voy a multiplicarlo 3 veces. Y mi primer valor será 15.698.3 aproximadamente. 12 veces el módulo de elasticidad, 12 veces mi módulo de elasticidad por mi inercia sobre la longitud del cubo. ¿Listo? Segunda fila, primera columna. Aquí va a ser igual. Va a ser igual a 6 veces por el módulo de elasticidad por mi inercia, ¿cierto? Todo esto dividido en la longitud al cuadrado. La longitud del elemento número 1 es 3.5 metros al cuadrado y enter. Mi segundo valor será 27.472.1 aproximadamente. Si me doy cuenta, para mi tercera fila, primera columna, es el mismo valor de la primera fila, primera columna. Fíjense ustedes. Pero con el signo negativo. Entonces aquí voy a colocar igual, primera fila, primera columna, por menos 1. Cuarta fila, primera columna. Va a ser igual entonces a 6 por E por I. Y todo esto sobre mi longitud L al cuadrado. ¿Sí? Si me doy cuenta, son los mismos valores que yo tenía en mi segunda fila, primera columna. Ahora vamos con nuestra segunda columna. Segunda columna, el valor de la primera fila, segunda columna es 6i sobre L al cuadrado, igual que la segunda fila, primera columna. Entonces, igual a este valor. Mi segunda fila, segunda columna, será igual entonces a 4 veces por E por I, ¿cierto? Sobre mi longitud, 3.5 metros. Y esto le voy a dar Enter. Lo que voy a ir haciendo acá es que voy a fijar estos valores. Voy a fijarlos porque en el momento que copie la matriz, el módulo de elasticidad y mi inercia no van a cambiar. Lo que sí va a cambiar va a ser mi longitud. Me da ganas de fijarlos todos y cambiarlo ahorita. Voy a fijarlos todos mejor. Para ahorita solamente cambiarles el valor ahí en la celda porque no sé dónde lo voy a copiar y pueda que se modifique. Entonces voy a fijar todos los valores de una vez. Listo. Pues tenemos fijados todos nuestros valores. Estos también los voy a fijar de una vez. Listo. Tercera fila, segunda columna, menos 6i sobre L al cuadrado. Es el mismo valor de la segunda fila, primera columna, pero con el signo negativo. Entonces va a ser igual al valor de la segunda fila, primera columna, por menos 1. Cuarta fila, segunda columna. Un valor que no hemos calculado hasta el momento, que será igual entonces a 2 por mi módulo de elasticidad por mi inercia, ¿cierto? Sobre la longitud, que es 3.5 metros. Fijo los valores. Fijo mis valores. Fijo mis valores y enter. Vamos con la tercera fila. Mi tercera fila entonces va a ser igual a menos 12i sobre L al cubo. Si me doy cuenta, es el mismo valor de primera fila, primera columna, el elemento 1, 1 de esa matriz de rigidez. Entonces le voy a dar igual al elemento 1, 1, pero por menos 1. Segunda fila, tercera columna, menos 6i por L al cuadrado. Es un valor que ya he calculado y que corresponde a la segunda fila, primera columna de mi matriz de rigidez.
pero con signo negativo. Fíjense ustedes. Entonces lo multiplico por menos 1. Mi valor de la tercera fila, tercera columna, es un valor ya conocido, que es igual al valor de la primera fila, primera fila, primera columna, de 12i por L al cubo. Entonces le doy igual a este valor. Y el valor de menos 6i por L al cubo ya es un valor conocido, que es un valor con signo contrario al valor de mi cuarta fila, primera columna. Entonces lo selecciono y lo multiplico por menos 1. Y vamos entonces con nuestra última columna de esta matriz de rigidez, que va a ser igual. El primer valor es igual a mi segundo valor o al primer valor de la segunda columna. Segunda fila, primera columna, tiene el mismo valor de mi primera fila, cuarta columna, 6i por L al cuadrado, y esto va a ser igual entonces a esto. Segunda columna, segunda fila, cuarta columna, 12i sobre L, que es igual a mi cuarta fila, segunda columna. Cuarta fila, segunda columna. Mi valor de mi tercera fila, cuarta columna, va a ser igual a menos 6i sobre L cuadrado, que es igual al valor de la tercera fila, segunda columna. Y mi último valor de la cuarta fila, cuarta columna, es igual a mi segunda fila, segunda columna. Cuarta fila, segunda columna. Y de esa manera tengo aquí entonces la matriz de rigidez por cada uno de los elementos, o por elemento número 1, que va a estar definida entonces de esta forma, tal cual como lo vimos en la presentación. ¿Qué me faltaría a mí por completar acá? ¿Qué me faltaría a mí por completar? ¿Los desplazamientos? Los desplazamientos. Sí. Bueno, sí, necesito completar desplazamientos, fuerzas, pero aquí para la matriz de rigidez del elemento número 1 voy a definir los grados de libertad. Entonces, fíjense ustedes, near en Y y en Z, far en Y y en Z. Entonces, para el elemento número 1, mi near en Y, ¿qué número de grado de libertad le asigné yo? 4. En Y, 4, perfecto. Y en Z, perdón, 3, que es para 3. mi rotación. Ahora, en far, que es el nodo 2, en Y tengo el grado de libertad 5 y en Z el 2. Estos mismos grados de libertad los voy a colocar aquí en mi columna izquierda, porque yo sé que por la función de consolidar, yo puedo organizar esa matriz global del elemento, pero el programa, en este caso Excel, me exige organizarlo en función de la columna izquierda y fila superior. Entonces, aquí voy a tener los mismos grados de libertad de mis columnas en mis filas. Este será el cuarto, este será el 3, este será el 5 y esta cuarta fila será el 2. De la misma forma como lo hacíamos nosotros en nuestra armadura. Y esta será entonces la matriz de rigidez para el elemento número 1. ¿Hasta aquí tenemos alguna pregunta? Por mi parte, no, profe. Listo. Elemento número 2. Elemento número 2. Entonces, es la misma fórmula. ¿Qué nos va a cambiar? La longitud, ¿cierto? Lo único que va a variar de 1 a 2, lo único que varía es la longitud. De resto, el módulo, la elasticidad y la inercia son iguales porque vamos a decir que tenemos una sección continua, una sección constante en toda la longitud del elemento estructural. Entonces, para el elemento número 2, yo lo que voy a cambiar son la longitud y los grados de libertad. En primera instancia, cambiamos estos grados de libertad. Vamos a decir que para la primera columna, en Y el grado de libertad es el 5.
y en Z es el 2. Y para mi nodo 3, que es el far, el grado de libertad en Y es 6 y en X, perdón, en Z es el 1. ¿Listo? Ahora, la longitud del elemento. Yo todo lo formulé en función de la longitud del elemento número 1, que era 3.5. En este caso, la longitud va a ser la longitud de 7 metros, porque es 2 veces L, y me quedará mi primer elemento. Modifico solamente la longitud de la fórmula en todas y cada una de las fórmulas que yo tenga allí. ¿Cierto? Voy a pasar de mi casilla C11 a mi casilla C12, donde tengo localizado la longitud del elemento número 2, que es de 7 metros. Ingeniero, se le fue el audio. No, es que estoy aquí cambiándolo, tranquilo. ¿Sí me escucha? Ah, ya, sí, listo. Ya. Listo, Gracias. entonces, no, tranquilo, me concentré aquí en cambiarlo. No, lo único que hacemos acá finalmente es cambiar el valor de la casilla de la longitud, ¿listo? Que era de C11, yo la cambié aquí a C12 en todos los elementos y automáticamente los demás como están formulados, simplemente son operando, algunos cambiando el signo y otros conservando su mismo valor. Solo cambiamos entonces acá la longitud. ¿Sí es claro? Sí, señor. Listo. Sí, profe. Profe, qué pena, es que se me fue el internet un momentico. ¿Puede repetir ese pedazo, porfa? ¿Cuál? ¿El de la matriz de rigidez del elemento 2? Sí, señor. Ah, bueno, no. Simplemente lo que hicimos fue copiar la del elemento número 1, cambiamos los grados de libertad, porque ahora este va a ser el NIAR y este va a ser el FAR, entonces el NIAR en Y5. Sí, sí, ando ocupado, pero bueno, cajes del oficio. ¿Ah? Tienes el micrófono abierto. Vale. Aquí, entonces serán nuestros grados de libertad en Y en Z. Y simplemente lo que hicimos aquí fue cambiar la longitud de los 3.5 metros a 7 metros en cada una de las operaciones matemáticas que estamos ejecutando acá para no tener inconveniente, porque lo que va a variar ni es la rigidez, ni es la inercia, ni es su módulo de elasticidad, solo es la longitud del elemento. Entonces lo que hacemos es verificar que todos efectivamente estén en función de esa longitud de 7 metros y listo. Aquí no vamos a tocar nada más y se serán entonces las dos matrices de rigidez que tenemos para nuestra estructura. Ahora, ¿cómo consolidamos nosotros la matriz de rigidez? Entonces vamos a utilizar la opción que tiene aquí nuestro Excel, que es la opción de consolidar, para poder llegar a plantear la aplicación de este método, que es simplemente esta formulita. Entonces me voy a llevar aquí la formulita, ¿cierto? Esto es lo que yo quiero plantear a partir del método de rigidez. Entonces, mi vector Q, mi matriz de rigidez, y mi vector D. Entonces, yo aquí voy a colocar igual. Y primero voy a generar entonces mi matriz de rigidez. Mi matriz de rigidez va a estar en función de ¿qué? Va a estar en función de los grados de libertad tales que yo tengo acá, ¿cierto? Es decir, si son 6 grados de libertad que tengo en mi viga, esta matriz de rigidez va a ser una matriz de 6 por 6. Vamos a utilizar consolidar. Entonces voy a darle acá en datos, consolidar. Voy a verificar que esto sea una suma, ¿sí? Y que me tenga en cuenta para su orden la fila superior y la columna izquierda. Por esa razón, colocamos aquí nuestros grados de libertad en la columna izquierda. ¿Qué voy a sumar? Pues yo selecciono las matrices de rigidez de los elementos. En este caso son solo dos. Matriz de rigidez de elemento número 1. La agrego.
matriz de rigidez de mi elemento número 2, incluyendo la fila superior y la columna izquierda, y la agrego. Y le voy a aceptar. De esta manera, entonces, tengo aquí mi matriz de rigidez. Voy a organizarla entonces en función de los grados de libertad. Ordeno de menor a mayor. Entonces, grados de libertad del 1 al 6. Y ahora voy a ordenar mis columnas. Selecciono mis columnas, le doy clic derecho. Ordenar. Orden personalizado. Aquí en la parte de opciones, que sea de izquierda a derecha, aceptar. Voy a ordenar la fila 32, los valores de la celda que sea de menor a mayor y aceptar. Lo otro que tengo que hacer es seleccionar lo demás. Le doy control P y reemplazo lo que esté vacío por 0. Le doy a reemplazar todos y aceptar. ¿Listo? Eso es lo que vamos a tener nosotros allí. Aquí. Aquí voy a reducirle entonces los tamaños a esta matriz para poder definir entonces mi vector de desplazamientos. Mi vector de desplazamientos va a estar en función de los grados de libertad que tengo acá. Listo. Listo. Bueno, entonces, fijémonos en nuestra viga. Solo fijémonos en ella por un momento. En el grado de libertad número 1, en este, ¿qué desplazamiento tengo yo? ¿Qué desplazamiento tendré ahí en el grado de libertad número 1? ¿Un giro? ¿Es En un el giro? eje X, ¿Una rotación? ¿Lo conozco? ¿Tengo idea de qué valor es? No, señor. No, ¿cierto? no, Entonces eso señor. va a ser un desplazamiento 1 desconocido. ¿Sí? Porque no tengo idea en este momento, no sé. No sé qué valor va a tener. En el grado de libertad 2, tengo idea de qué valor tiene esa rotación. No, señor. No, es incógnita, entonces es de 2. Y en el grado de libertad número 3, tengo idea de qué valor es esa rotación. Tampoco. No tengo idea, ¿cierto? Pero en mi grado de libertad 4, 5 y 6, yo conozco el valor del desplazamiento que puede tener mi estructura en esos puntos. Sí, señor. Sí, 0. ¿cierto? ¿Y cuánto sería? 0. 0, 0 y 0. Eso es lo que va a tener porque no se permite la traslación en ese tipo de apoyos en dirección Y, ¿cierto? Por lo tanto, ahí es donde conozco que el desplazamiento es igual a 0. ¿Listo? Ahora vamos a fijarnos en nuestro vector de fuerza, nuestro vector Q. También va a estar en función de los grados de libertad, ¿cierto? En función de mis grados de libertad. Listo. En función de mis grados de libertad. Entonces, en el grado de libertad número 1, ¿qué fuerza tengo yo? ¿Qué fuerza tendré allí? ¿Cero? ¿Cero? Sí, por ¿Qué favor. dicen los demás? Me falta ese al lado. Sería una fuerza desconocida, ¿no? Por lo que está distribuida, ¿no?
Digamos que aquí, Ahí habría era como un momento, ¿no? O sí, sea, si uno lo hace con lo que nos mostró ahorita el ingeniero de los momentos perfectos, la fuerza queda como a cierta distancia, digamos, de ese punto donde está el grado de libertad, listo, y ahí lo que exacto. se generaría era un momento. Eso es. Aquí no tenemos, digamos, la representación de la carga en el nodo, pero yo sí puedo llevar esa carga uniformemente distribuida Q minúscula a mis nodos por intermedio de los momentos de empotramiento perfecto. Yo lo puedo llevar. Y aquí es donde le voy a aplicar, eh, aquí es donde voy a aplicar cómo transmito yo la carga a los nodos. Recordemos que el análisis es hecho única y exclusivamente en los nodos. Es decir, yo tengo que transmitir la carga a los nodos para poder encontrar esos desplazamientos y las fuerzas internas. Entonces vamos a hacer eso. Aquí en Q es donde yo voy a representar. Yo sé que voy a tener restricciones en mis apoyos, restricciones con respecto a Y, pero no tengo restricciones de momento. Es decir, aquí, ¿qué está pasando con mi viga? Aquí mi viga rota. Aquí mi viga rota. Y si rota, ¿se debe a qué? A un momento, ¿cierto? Es decir, ahí tengo un valor conocido. Ahí no es desconocido mi momento. Puedo colocarlo. Esa rotación, un desplazamiento que no conozco, que es rotación, la voy a asociar a un momento. ¿Y cómo transmito yo la acción de la carga al nodo? A ese grado de libertad, que no está restringido por intermedio de los momentos de empotramiento perfecto. Entonces aquí yo lo que hago es que asumo que esta viga va a estar empotrada en un extremo, que va a estar empotrada en el otro, que va a estar empotrada en un extremo, que va a estar empotrada en el otro, ¿cierto? Y por la condición de carga Q, yo puedo identificar entonces cuáles son los valores de momento de empotramiento perfecto. Tengo aquí las tablitas que les voy a pasar. Nosotros tenemos aquí la condición uniformemente distribuida. Esta es la que me va a servir a mí. Voy a traerla acá. Y entonces tengo en ambos extremos momentos de igual magnitud, ¿cierto? Porque pues es simétrica la carga. Es simétrica la viga. Los momentos van a ser iguales. Pero aquí es donde tengo que identificar claramente cuál es la acción y cuál es la reacción. Yo les dije al comienzo que nosotros dentro de nuestro vector Q vamos a colocar son las acciones. ¿Listo? No la reacción, la acción. Entonces, si yo represento esto con una carga, ¿sí? Con una carga en el centroide, yo voy a obtener que para el caso de mi elemento número 1, esto va a tener una acción aquí, ¿cierto? Esto generará entonces una acción en este sentido. Es decir, esto genera un momento negativo. En el otro extremo generará un momento positivo. Aquí igual, un momento negativo y aquí generará un momento positivo que generará una reacción en sentido contrario. ¿Sí? Pero recuerden que yo trabajo con la fuerza interna acá. Entonces aquí yo lo que voy a colocar en el grado de libertad número 1 va a ser referente al FEM que se produce en este elemento. Y yo sé que es un FEM que por la convención de signos que se adquiere, digo que en sentido, en sentido contrario a las manecillas del reloj son momentos positivos, ¿cierto? Es decir, este momento que tengo en 1 es un momento positivo, ¿cierto? ¿Y a cuánto equivale? A mi formulita, que es W, que nosotros dijimos que era ¿cuánto? 10 kilonewtons, ¿cierto? Por mi longitud, que es del elemento que son 7 metros, al cuadrado, y todo esto dividido en 12. ¿Listo? Y ese será el momento con el cual yo represento la carga en el nodo. ¿Es claro?
¿Hay dudas? Sí, señores, claro. En el grado de W libertad. dijo que era la carga, profe. ¿Cómo? W dijo que era la carga. Sí, W es el Q. 10 kilómetros. Como esta cámara. En el grado de libertad número 2. ¿Qué pasa en mi grado de libertad número 2? ¿Cuántos momentos tengo ahí? Ahí en ese nodo tendré dos momentos, ¿cierto? El del elemento número 1 y el del elemento número 2. El de este elemento y el de este elemento. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Voy a hacer una sumatoria. El elemento número 2 es un momento negativo, ¿cierto? De menos 10 kilonewton por 7, la longitud al Dividido cuadrado, 12. dividido 12. Más. Más el momento que se genera uno. en el elemento 1, que es un momento positivo, ¿cierto? Que equivale entonces a W, que son 10 kilonewton, por la longitud, pero esta longitud es de 3.5 metros, ¿cierto? Y todo Por esto 12. dividido en 12. Y aquí tengo entonces un momento de menos 30.6 kilonewton metro. Ah. Y quedará entonces mi grado de libertad número 3, que aquí no se ve, pero ahí está. 3, que es un momento entonces, por mi convención de signos negativo, que equivale entonces a menos 10 kilonewton por 3.5 por 3.5, la longitud al cuadrado, y todo esto dividido en 12. Y esos serán los momentos o las fuerzas que he llevado a los nodos, que son fuerzas conocidas y las puedo representar por medio de momentos de empotramiento perfecto. ¿Qué pasará con el grado de libertad 4, 5 y 6? ¿Eso qué es? ¿El 4 no es la reacción? 4 es la reacción. 5, ¿qué será? El Otra momento. reacción, fíjense, Ah, no es la ¿cierto? reacción. 4 es la reacción en A, 5 es la reacción en B y 6 es la reacción en C. Bueno, realmente estos serían 2, estos serían 3 y estos serían 1. Sino que el ejemplo que tomamos, o la imagen que yo tomé del libro, pues ahí ya aparecía RA, RB y RC. Como son las reacciones, ¿esos serán valores conocidos o desconocidos? Conocidos. Conocidos. Mm, No en todos los casos, ¿no? No, profe, no. Son conocidos, pero una vez yo opere, ¿cierto? Ah, sí. Pero en este momento yo los conozco. En este momento, en este preciso instante, yo puedo decir cuánto es ese valor. No. No, ¿cierto? Entonces van a ser incógnitas. Incógnitas que van a ser Q, que van a ser igual a Q4, Q5 y Q6. Y de esa manera es que yo me planteo entonces mi problema. ¿Dudas hasta acá? Entonces, esta es la formulación que estamos viendo acá. Donde ¿qué obtengo? Mi vector de fuerzas, mi matriz de rigidez y mi vector de desplazamientos. ¿Qué falta por hacer? Aplicar estas formulitas igual que en armaduras. ¿Recuerdan? Es exactamente lo mismo. Hasta acá era lo nuevo de vigas. De resto de aquí para allá vamos a aplicar para encontrar los desplazamientos de la misma manera, encontrar las fuerzas de la misma manera. Y haremos entonces otra aplicación cuando se hable de la fuerza interna. Ingeniero,
Señor. Yo tengo una duda cuando uno calcula las fuerzas, en este caso el Q4, Q5 y Q6. Tiene que sumarle digamos, un ejemplo que estuviera bajando alguna carga puntual en esos nodos, ¿se haría una Sí. sumatoria de fuerzas ahí? Sí, señor. Se le suma. Ok. Se le suma la fuerza del nodo. Y toda esa sumatoria de fuerzas que yo calcule me tienen que cerrar en cero, ¿cierto? Sí. Es correcto. ¿Tenemos alguna otra duda? Bueno, muchachos, No, señor. entonces, por hoy vamos a dejar hasta acá, vamos a descansar y la siguiente semana terminamos este ejercicio. Este mismo ejercicio lo vamos a hacer en SAP, entonces para que por favor los que aún no tienen el programa lo vayan consiguiendo este fin de semana y continuaremos con otros 2 ejemplos de aplicación en Vigas para posteriormente hacer nuestro parcialito. Luego pasaremos a pórticos y ya después entraremos a lo que es los métodos de análisis por computadora, que será fuerza horizontal equivalente y método de análisis dinámico. Listo, muchachos. Entonces, que pasen buena noche. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Pasen buen fin de semana. Excelente.